allá por el año 2000, Sega asombraba a propios y extraños con un proyecto que podía presumir de contar con un estilismo y con unos acabados de diseño que estaban a otro nivel, que pretendían maravillar al usuario de la marca y captar a nuevos tipos de jugadores, y que supo emplear la música de forma brillante. Y este juego no era otro más que la apabullante Jet Set Radio o Jet Grind Radio según el territorio. Un título desarrollado por los geniales Smile Beat, a quienes muchos conocerán mejor como Estudio Sega AM6 o anteriormente como Team Andrómeda, seudónimo con el que muchos de sus integrantes se dieron a conocer mientras trabajaban en la mítica saga Panzer Dragoon. Si bien la idea original del juego era la de crear un arcade de patinaje en línea con unos acabados semi-realistas y valerse de un entorno urbanita como decorado, Masayoshi Kikuchi presentó un concepto arriesgado a los altos cargos de Sega, basándose en un arte conceptual heredero de los colores planos del cómic americano de los 80s y los 90s, junto a un estilo gráfico irreverente y simpático a rabiar que se inspiraba fuertemente en la cultura J-pop y hip-hop de finales de los 90. Y que se alimentaba de los diseños de un joven y muy prometedor Ryutao Ueda, hoy en día ya consagrado como uno de los grandes del diseño. En Sega quedaron bastante preocupados, porque esa estética y ese enfoque no eran lo que esperaban recibir del estudio como presentación del proyecto en preproducción. Cuenta Masayoshi que uno de los directivos se le acercó y le dijo: «Mira, hijo, creemos que la visión que nos has mostrado es imposible de lograr, pero si me das tu palabra de que podrás conseguirlo, me encargaré de que le den luz verde al proyecto». Y si bien no gustó inicialmente, la idea de crear algo disruptivo y colorido que pudiese atraer a nuevas audiencias, más el compromiso de Masayoshi, que se enfrentaba a su primer encargo como líder de un equipo de trabajo, hizo que el juego empezase su desarrollo. El concepto del título resultaba bastante sencillo. Elegíamos a un personaje y nos movíamos con él patinando por un entorno inspirado en lugares típicos de Japón como Shibuya o Shinjuku, mientras recogíamos botes de pintura para crear grafitis en los sitios señalados, y todo esto mientras un cronómetro ejercía tensión a medida que iban entrando en juego diferentes enemigos que tenían por misión impedir nuestro éxito. Un botón de impulso, otro de salto y un tercero para pintar, tan simple como esto en apariencia. El mérito fue saber impregnar una idea tan sencilla con actitud, y esto se logró gracias a la implementación de una banda sonora que parecía realizada a medida por lo bien que casaba, a un apartado gráfico que tuvo el honor de ser el primero en implementar la técnica del cel shading y a un diseño de entornos, de personajes y de animación que era de ensueño. Jet Set Radio no se distanciaba demasiado de lo que ya se nos propuso con esa otra obra maestra que fue Crazy Taxi, otro videojuego de simpleza apabullante, pero también bañado en toneladas de actitud y de virtuosismo, y aún así se sentía como mucho más moderno y puntero. Añadamos que también adjuntaba un mensaje de rebeldía e inconformismo no muy habitual en desarrollos nipones, y que también situaba a las grandes corporaciones e incluso a sus fuerzas de seguridad como enemigos absolutos, además de añadir a decenas de bandas rivales, cada una con un diseño mejor que el anterior, y a un DJ gurú que nos informaba desde la mítica emisora pirata del Professor K. Es realmente impresionante cómo diseñaron estas bandas, que pugnaban por controlar toda la ciudad de Tokio-to y alrededores, y cómo cada una se presentaba con su propio estilo y coreografía musical y de movimiento. Y es que la simbiosis entre diseño y sonido era brutal durante todo el juego, y se podría decir que dieron con la fórmula exacta para convertir al sonido en color y en movimiento. Esta banda sonora contó con temas tan míticos como Let Mom Sleep o Rock It On, compuestos por dos artistazos de la talla de Richard Jacques, a quienes muchos conocerán por su trabajo en Mass Effect, y Hideki Naganuma, compositor de la mayoría de temas de Splatoon, entre muchísimas otras obras. Let's look at the funk. Could you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep. Could you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
También pusieron bastante cariño a la hora de diseñar los grafitis de las bandas, tarea para la que contrataron a artistas de este arte, como en el caso de Eric Hayes, especializado en el diseño de logotipos y de portadas para bandas de rap y hip hop. El resultado de todo esto dio con uno de los juegos más llamativos, carismáticos y queridos de los 2000, además de un imprescindible de su plataforma original, Sega Dreamcast, al que tan solo le podríamos achacar una cámara in-game muy mejorable. A nivel de trama, se nos propone integrarnos dentro de los GG, una banda de patinadores que luchará por acabar con la tiranía del grupo empresarial Rokaku, quienes controlan a las fuerzas de seguridad y a su líder, el malévolo Capitán Onishima, personaje que durante todo el juego nos sorprenderá valiéndose de todo tipo de fuerzas de choque a sus servicios, desde perros de presa a paracaidistas, pasando por cuerpos blindados y hasta valiéndose de helicópteros. Mientras esto ocurre, lucharemos a la par contra bandas de patinadores rivales y hasta nos veremos inmersos en un giro de guión totalmente inesperado y sorprendente relacionado con el mismísimo Satán, incluido un final inesperado y para nada previsible. Como curiosidad, siempre que se habla de Jet Set Radio y mencionas que fue el primer juego en emplear el cel shading, sale alguien a corregirte y a decirte que no, que fue Parappa the Rapper de PSX. Y lo siento, pero Parappa impuso ese estilo artístico que partió de Paper Mario, pero no se valió de esta técnica para su desarrollo. Por otro lado, Masayoshi Kikuchi y Ryuta Ueda siempre han admitido que fue una de sus inspiraciones, pero que querían llevarlo a un nivel mucho mayor y además hacer un juego de verdad con ello. Y ojo, que estos son declaraciones suyas literales, para nada es una opinión mía. Ya en 2002, Smile y Sega lanzaron una estupenda continuación en Xbox que mejoraba al original sobre todo en temas de cámara y de control, algo que yo agradecía hasta el infinito, y que contó con un apartado técnico algo más moderno, consiguiendo muy poca repercusión, pero volviendo a desarrollar un juego sobresaliente. También, en 2012, aparecieron versiones remasterizadas del original para PC, Xbox 360 y PlayStation 3, que contaron con algún pequeño extra exclusivo y que se mostraban en una resolución mucho más alta que la del original para Dreamcast. A modo de cierre, comentar que la preproducción de Jet Set Radio sirvió para que Sega apostase por la creación de nuevos títulos enfocados a nuevas audiencias y principalmente hacia mujeres. Y esto continuó con los excelentes trabajos de la United Game Artists y con sus increíbles Space Channel y Red, entre otros. Todas las compañías, desde mediados de los 90, crearon estudios con este enfoque, pero en ningún caso consiguieron la atención deseada. Ese público no compraba sus videojuegos. Y Jet Set Radio no fue una excepción. Y bien, dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención, y recomendaros que probéis este estupendo juego o su continuación, porque no os arrepentiréis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!